Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP, y bueno, digo, no, hoy debe ser el único día, o uno de los pocos días del año que no me olvido de la fecha, 27 de junio del 2016, 43 años del 27 de junio de 1973. Yo no escuché mucha radio hoy, pero digo, yo preguntaba en esta radio y no tampoco se habló del tema. Y bueno, si en esta radio no se habló del tema, en la otra estoy seguro que no se habló. y estoy convencido también que a nivel de los canales de televisión tampoco. ¿De qué se trata? Y bueno, se trata de que se oculte. De eso se trata, ¿no? Y me refiero a los grandes medios de comunicación, por supuesto. Los grandes medios de comunicación no tienen el más mínimo interés, ni político ni económico, ¿no? De que fundamentalmente los jóvenes sepan, se enteren de lo que sucedió un 27 de junio de 1973 en nuestro país, y que no por casualidad también en los países de la región. Por eso es importante el análisis de la política, debe analizarse desde el punto de vista internacional, para después bajar a lo nacional. Analizar la política solo desde el punto de vista nacional es un error, porque queda fuera de contexto, porque las cuestiones, en el mundo de hoy, las cuestiones nacionales fundamentalmente son producto de cuestiones internacionales. No quiero decir con esto que no haya responsabilidades de los gobiernos de los países en las cuestiones nacionales, ¿no? La cuestión es que hoy se cumplen 43 años de un hecho que, a mi humilde entender, debería ser conmemorado. Creemos que a la misma altura, con la misma importancia que se conmemoran la independencia y los diferentes aniversarios de los diferentes hechos históricos, ¿no? que marcaron la vida, ¿no? El futuro de los diferentes países, ¿no? Porque no va la vida, fundamentalmente no va la vida cuando las generaciones jóvenes no están informadas al respecto. Es increíble cómo se han formado organizaciones que, por ejemplo, cada 20 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de dos dirigentes políticos en nuestro país, justamente producto de acciones de la dictadura militar, ¿no? Que es el caso de la conmemoración de la muerte de Selmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz. Y decimos que es increíble, ¿no? Que esas mismas organizaciones no conmemoren también, ¿no? Para fundamentalmente la educación de las nuevas generaciones, no conmemoren también lo sucedido el 27 de junio de 1973. No se le dé la misma importancia. Tiene mucha más importancia el enseñar a la juventud qué pasó un 27 de junio y el por qué pasó lo que pasó un 27 de junio de 1973, que decir nunca más que la conmemoración de la desaparición de los que pelearon contra la dictadura, ¿no? Nosotros estamos convencidos que solo nos puede salvar la educación, solo nos puede salvar la preparación de los jóvenes, porque no se trata de eso, ¿no? De preparar políticamente a los jóvenes. ¿Cómo los preparar?
y bueno, nos prepara educando del porqué de las cosas, y el porqué del golpe, ¿no? Nosotros lo hemos nombrado, lo hemos intentado analizar en anteriores audiciones, cada vez que se hablan de las cuestiones económicas, ¿no? De las cuestiones de la aplicación de modelos económicos, de lineamientos económicos que naturalmente vienen de los centros de poder. Por eso le damos tanta importancia a esto. Esto no es algo tan simple como se ha planteado por parte de los que quieren continuar la aplicación del sistema que estamos viviendo, ¿no? No es algo tan sencillo como el ejército asume el gobierno para frenar un caos interno, ¿verdad? Es una versión mentirosa que defiende los intereses de los que les sirve la continuación de este modelo económico. Es una forma de ocultar la verdad, pero también es una forma de, basado en el ocultamiento de la verdad, mal educar a las futuras generaciones, ponerlas al servicio de intereses económicos de los grandes grupos económicos, ¿no? Deberíamos ir por parte y decir algo que es elemental: el papel del Estado y su fuerza represiva, el ejército y la policía al servicio de un Estado que defiende los intereses de una clase social. El brazo armado del Estado es una herramienta que utilizan las clases dominantes para frenar cualquier intento de parte del pueblo de frenar el saqueo. Vayamos a los hechos, algunos hechos históricos. El Uruguay, en la década del 60, sus fuerzas populares llegaron a un nivel muy importante desde el punto de vista de su organización. Concretamente, por el año 1965, las fuerzas populares logran la conformación de un congreso denominado Congreso del Pueblo, y es producto de la crisis existente, una crisis basada en una transferencia importante de capital de parte de las masas populares hacia los sectores de poder. Comienza un ajuste de cuentas contra el pueblo, iniciada la década de 1960, un ajuste de cuentas de un estilo muy similar al actual. Es interesante. Por eso siempre es importante ir a la historia. Por eso se dice que el capitalismo es cíclico, que tiene etapas en las que crece la economía y tiene etapas en las que se detiene, donde se denominan crisis. Las crisis del sistema capitalista son cíclicas, el sistema es cíclico. Tiene picos de crecimiento y picos de decrecimiento. Cuando comienza una situación de crisis, es producto de un ajuste de cuenta de los sectores poderosos de la economía sobre las masas populares.
Eso provocó en la década del 60, a principios de la década del 60, provocó que las fuerzas populares organizadas en nuestro país, estamos hablando de las organizaciones sociales y también de las organizaciones políticas de izquierda. Por ejemplo, la mayor organización social de nuestro país, por la década del 60, concreta su unidad que lo lleva a la elaboración de un programa único. Todas las organizaciones sindicales y las diferentes centrales que existían en nuestro país confluyeron en el análisis de que existía una necesidad imperiosa de unificar el movimiento sindical en torno a un programa único. Inmediatamente después de celebrado el Congreso del Pueblo, donde todas las organizaciones sociales, populares y las organizaciones de izquierda elaboraron también un programa. Después de discutir las necesidades, ¿no? Después de analizar en el escenario en que se estaban parados, se llega a la conclusión de que existe la necesidad de la unificación para poder enfrentar justamente ese ajuste de cuentas que el capital estaba ejerciendo sobre la población. Cuando decimos ajuste de cuentas, sacarle al pueblo, transferir capital, rebajar salarios, jubilaciones, recortar presupuesto para la educación, para la salud, para la vivienda, todo aquello que el pueblo necesita, que es compromiso del Estado, y en materia del empresariado privado, ajustar sobre salarios, sobre jubilaciones, condiciones de trabajo. Todo ese cúmulo de ajustes no es otra cosa que transferir capital desde las masas populares hacia los sectores poderosos de la economía. Claro que cuentan con el beneplácito, ¿no? Cuentan con el allanamiento del camino que ofrecen los gobiernos de turno. Y estamos hablando de la culminación de un gobierno del Partido Nacional y el ascenso del Partido Colorado. Partido Colorado que asume en el año 1967 y que tenía como presidente de la República un general de apellido Gestido que en pocos meses muere, y detrás de él apareció una de las figuras emblemáticas, ¿no?, de la política uruguaya, que alguno habrá sentido nombrar, que es Jorge Pacheco Areco. Jorge Pacheco Areco, fiel representante del capital financiero internacional, un hombre que fue catalogado como uno de los hombres duros, en contra fundamentalmente del reclamo popular, un hombre que enfrentó al pueblo uruguayo en representación del capital y que no es otra cosa que la antesala del golpe de Estado, ¿no? A medida que el gobierno en defensa del capital comienza un proceso de represión contra las organizaciones populares que habían logrado su unidad, el Congreso del Pueblo, un programa común, la unificación de las organizaciones sindicales a través de la conformación de la CNT en 1966 con un programa común, y la culminación de la unidad de la izquierda en 1971 con la creación del Frente Amplio. Tres hechos que documentan la madurez política del pueblo uruguayo. Frente a tal grado de madurez política que se materializa en la unificación
y en la creación de programas comunes, no le queda otra alternativa al capital que presionar sobre los gobernantes de turno al servicio del capital, y los gobiernos se transforman, se endurecen contra los reclamos populares. Aquí el objetivo era, de parte del gobierno, de permitir esa transferencia de capital desde los sectores populares hacia los centros de poder económico. Y para ello, lo hemos hablado otras veces, es sumamente necesario, y fundamentalmente cuando tenés un pueblo organizado y con madurez política, como el que tenía el pueblo uruguayo en ese momento, no queda otra forma que la represión, ¿verdad? Comienza un proceso en el que se gobierna por decreto y bajo medidas prontas de seguridad. Decreto y medidas prontas de seguridad, una brutal represión, la antesala del golpe, pero la antesala también de la prohibición, antesala de la prohibición a las libertades públicas. Y entre la prohibición a las libertades está la prohibición de las organizaciones sindicales, ¿verdad? Es una cuestión represiva en su máxima expresión. Lo importante es entender cuál es el objetivo de los golpes. El objetivo de los golpes es la aplicación a sangre y fuego, de un plan económico, ¿verdad? De un plan económico que no podía ser aplicado con libertades plenas. ¿Por qué no podía ser aplicado con libertades plenas? Porque las libertades plenas le daban posibilidades al pueblo organizado de enfrentar tal situación. Un ejemplo concreto. Es interesante, ¿no?, poder analizarlo. Un ejemplo concreto para que se pueda comprender. Si los capitalistas pretenden rebajar salario y jubilaciones, recortar condiciones de trabajo como forma de no invertir tanto y obtener más ganancia en materia de salario y condiciones de trabajo, y las organizaciones obreras toman medidas de detener la producción, eso le produce pérdida a los sectores del poder económico. Entonces la única forma de poder aplicarlo, los recortes que le permiten obtener ganancias, es prohibir que las organizaciones obreras puedan tomar medidas de lucha. Entonces, bajo decretos, con medidas prontas de seguridad, se aterroriza a la población y se intenta aterrorizar a las organizaciones de trabajadores, apresándolo inclusive en caso de tomar medidas de lucha, como forma de poder proceder de parte de los sectores de poder económico al saqueo de los trabajadores, de los jubilados y el pueblo en general. Es cuestión de imaginar que recortar recursos a la salud significa que los trabajadores de la salud, recortar recursos a la educación significa que los trabajadores de la educación toman medidas de lucha frente a los recortes que bajan el nivel de las condiciones de trabajo y también rebajan el salario, tanto de los trabajadores de la salud como los trabajadores de la educación. Los recortes de parte del Estado en el presupuesto a salud y educación, ese porcentaje que se recorta, se transfiere a los centros de poder económico. Ese es el saqueo, el robo, ¿verdad? Por eso se dice
comúnmente, generalmente se dice que el sistema capitalista está basado en el robo, un robo legalizado por una legislación al servicio del saqueo, ¿no? Digo, hay 1000 ejemplos en los que se puede llegar a la conclusión claramente de que es un sistema basado en el saqueo de parte de los inversores de capital sobre las poblaciones, ¿verdad? Cuando tenés un pueblo organizado fuertemente, no te queda otro camino que comenzar a reprimir. Y las primeras medidas de represión era intentar mantener una democracia tutelada, una democracia entre comillas, un parlamento que no podía, en definitiva, ejercer la representación del pueblo porque tenía un poder ejecutivo que gobernaba bajo medidas prontas de seguridad y por decreto, pasando por encima del propio parlamento. Pero eso no alcanzaba, no pudo frenar el nivel organizativo de las organizaciones sociales y populares, no pudo frenar a una central de trabajadores con un nivel de comprensión política altísimo, y después la organización de un Congreso del Pueblo con un programa común acerca de las necesidades de la población y sus organizaciones sociales, era imposible, ¿verdad? Entonces aparece el último recurso de las clases dominantes, que desde el Estado accionan su brazo armado. El brazo armado de las clases dominantes es el ejército y la policía, son los brazos armados de las clases dominantes. Claro que el golpe es cívico-militar. Siempre los golpes de Estado fundamentalmente son ideados por civiles, justamente ideados por los capitalistas, que son civiles. Pero como los capitalistas, que son civiles, tienen el poder sobre el Estado, el poder de tener sus políticos asalariados desde los gobiernos, desde los parlamentos, accionan con leyes ya establecidas en defensa de los intereses del capital, la posibilidad de asaltar el poder desde los cuarteles. Es decir, está previsto que el ejército sea llamado por el poder político al servicio del poder económico para, según ello, restablecer el orden, ¿verdad? Entonces aquí es donde la cuestión un poco se complica para poder ser entendida. ¿Qué es el orden para los capitalistas? El orden para los capitalistas pasa por que el pueblo sea dócil, se someta al saqueo que los dueños del poder económico le aplican. Cuando los pueblos están educados, ideologizados, comprenden políticamente cuál es la situación, lo que no es otra cosa que comprender por qué viven de la forma que viven, enfrentan, se rebelan ante un sistema político, económico y social basado en el saqueo y en el robo a las masas populares, ¿verdad? Es ese elemento que debe ser comprendido. En los sistemas capitalistas, donde las leyes están hechas para sostener, mantener y perpetuar un sistema basado en el saqueo, siempre está a la orden del día la posibilidad de que el poder económico, a través de sus políticos asalariados, accionen la posibilidad de utilizar su brazo armado para reprimir las manifestaciones populares que se enfrentan al saqueo. En este país, como en otros países, sucedió lo que tenía que suceder, lo que es inevitable, ¿verdad?
Podemos dar un ejemplo interesante, tal vez, para que se pueda entender. Es interesante entender la política, aquello de que existen dos clases sociales, aquello de que el sistema basado en la inversión de capital para obtener ganancias, que es el sistema capitalista, tiene leyes, sus profesionales elaboran una legislación que le permita al sistema injusto poder desarrollarse, poder perpetuarse en el tiempo. Eso es interesante de poder ser comprendido, ¿no? Y nosotros queríamos dar un ejemplo en donde no se ha podido aplicar no se ha podido aplicar el accionar del brazo armado. Es el caso venezolano. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué en Venezuela? Tiene que ver, ¿no? Lo comparativo, yo por ejemplo cuando estudiaba, a mí me interesaba mucho que me dieran ejemplos, porque hay veces que voy a decir, pero ¿cómo? En todos los países no se puede dar de la misma manera. No es una regla, ¿no? Depende de cuestiones, de algunas cuestiones que la hacen diferente. En Venezuela están en juego los intereses de los grupos económicos. Pero en Venezuela no se puede activar el brazo armado para frenar a las fuerzas populares. Porque el caso venezolano es muy particular. El proceso de cambio nace del propio ejército. El proceso de cambio que le da al pueblo la posibilidad de rebelarse contra el poder económico que los estaba saqueando, nace del propio ejército. Por eso, el poder económico en Venezuela debe acudir a otros países para defender sus intereses. Por eso se preocupa tanto el poder económico venezolano en sacar a través de la mentira, de la infamia, a nivel internacional, la situación interna. Por eso le preocupa tanto al poder económico venezolano, a la oligarquía venezolana, no sé, a los que ven afectados sus intereses en Venezuela, les preocupa tanto que potencias extranjeras intervengan, porque ellos no pueden accionar, no tienen la más mínima posibilidad de accionar lo que en estos países sí se puede accionar, que es el ingreso del brazo armado de las clases dominantes. El brazo armado venezolano está al servicio de las fuerzas populares. Es la diferencia, porque nace del ejército, ¿verdad? El movimiento de liberación, el movimiento que se enfrenta al saqueo en Venezuela, por allá por el año final en la década del 90, nace del ejército venezolano, ¿verdad? En el Uruguay, en la década del 60, el proceso nace del propio pueblo, porque el Uruguay tenía una izquierda muy fuerte, una izquierda muy compenetrada dentro de las organizaciones populares. El caso, por ejemplo, más claro es el papel que el Partido Comunista jugó dentro de la clase obrera por la década del 60, ¿no? Que educó a la clase obrera y le hizo ver, a través de esa educación, de ese traslado de conocimiento, le hizo ver quién era su enemigo de clase, la educó políticamente. La clase obrera uruguaya se ideologizó, las organizaciones populares se ideologizaron y pudieron lograr
un frente popular muy fuerte, acompañado de una izquierda que había llegado a un nivel de madurez que comprendió también a finales de la década de 60 la necesidad imperiosa de la unidad en función de un programa común. El ejército estaba en mano totalmente de las clases dominantes. Por eso en el Uruguay, por eso en Chile, por eso en la Argentina y en algunos, Brasil, en todo el cono sur, ¿verdad? Se da la posibilidad, o se le da la posibilidad a las clases dominantes, a la denominada burguesía, a los dueños del poder económico, de poder accionar desde el Estado su brazo armado. Brazo armado que, si bien estaba todo tutelado, por supuesto, por una potencia extranjera como los Estados Unidos de Norteamérica, una injerencia directa de los Estados Unidos de Norteamérica, pudieron los Estados Unidos de Norteamérica solapadamente frenar el avance de las organizaciones populares. Solapadamente, ¿por qué? Porque si bien dirigían los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se ensuciaba la mano era el ejército de Brasil, de Argentina, de Chile y de Uruguay. No así se puede realizar en Venezuela. Fíjense que si en Venezuela hubiera ocurrido lo mismo que en el proceso de América Latina, del cono sur de América Latina, el caso Uruguay, Argentina, ya habrían accionado las clases dominantes, el poder económico, ese botón, por llamarlo de alguna manera, de hacer jugar el papel a su brazo armado, ¿no? El brazo armado sería, si hubiera sido posible, el ejército venezolano. No es posible porque justamente el proceso arranca del propio ejército, ¿no? Arranca del propio ejército. Entonces, claro, cuando asume la presidencia de la República el comandante Hugo Chávez, ya había realizado dentro del ejército venezolano un proceso profundo de democratización, un proceso profundo de ideologización, de educación hacia las Fuerzas Armadas, haciéndole entender a las Fuerzas Armadas cuál era su papel. En realidad, el papel único de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional, ¿verdad? No así en nuestros ejércitos. Nuestros ejércitos, como alguien dijo acertadamente, después de un estudio, son ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, en defensa de los intereses económicos de las clases dominantes, que tienen como agentes a los diferentes políticos de turno que gobiernan para ellos, ¿verdad? En Venezuela no se da esa situación. El gobierno de turno no gobierna para el poder económico, gobierna para el pueblo, y cuando gobierna para el pueblo, el poder económico mete el ejército, que es su brazo armado, pero no se le da en Venezuela porque el proceso nace del propio ejército. O sea, el ejército está enfrentado al poder económico, y es allí donde la oligarquía, el empresariado criollo asociado a la banca y a las potencias extranjeras no puede, se queda sin brazo armado, ¿tá? No tiene su propio brazo armado. Por eso se utilizan paramilitares, se utiliza la solidaridad de otros gobiernos neoliberales que tienen fronteras con Venezuela, que le pasan elementos para poder desestabilizar un gobierno que no gobierna para ellos, que gobierna para el pueblo. Y por eso están tan preocupados en la denuncia internacional, que es apoyada por los grandes medios de comunicación a nivel internacional, encabezados por CNN, por ejemplo, al servicio del capital financiero, que terminan tergiversando la realidad
¿no? Tratando de conseguir apoyo internacional para una intervención extranjera, porque no la pueden intervenir desde la propia Venezuela, porque el ejército, repito una vez más, no está en Venezuela al servicio del capital. En el Uruguay, el ejército se puso al servicio del capital, no porque la tropa tuviera conocimiento político de la situación, la tropa de ese orden, eran los mandos corruptos que al servicio del capital, que eran sabedores que estaban al servicio del capital, asaltan el poder para frenar el proceso de lucha, ese proceso que enfrentaba la aplicación de políticas económicas de transferencia de capital desde lo más pobre, lo más humilde de los trabajadores, jubilados, hacia las clases dominantes, ¿verdad? Bueno, es una explicación, no sé, esperemos que haya sido lo suficientemente clara. Digo, eso es el objetivo de los golpes, ¿no? Ahora, que las nuevas generaciones, que los jóvenes no interpreten esto y nos condena, ¿no? Nos condena en el futuro. Que los jóvenes no puedan analizar este tipo de cuestiones, ¿qué nos deja? Nos deja en que cientos de miles, millones de habitantes de un país, de las futuras generaciones, sean analfabetos políticos, sean manejables, sean elementos que sin preparación política, sin ideologización, no tengan la más mínima oportunidad de frenar el saqueo, ¿verdad? Porque si no preparamos a los pueblos, fundamentalmente a los jóvenes, no los preparamos políticamente, no estaremos capacitados para frenar el saqueo, para comprender qué es lo que está pasando. Esto tiene que ver con denuncias que nosotros hemos realizado acerca de cómo se puede frenar cualquier intento de rebelión a través de aparatos, ¿no? Hemos denunciado diferentes aparatos políticos, sindicales, que apoyados fundamentalmente en el analfabetismo político. El analfabetismo político es el arma fundamental de las clases dominantes, ¿no? En la medida que los trabajadores, el pueblo en general, no esté preparado políticamente, sea analfabeto político. Analfabeto político es aquel que no alcanza a comprender el porqué de las cosas, ¿verdad? Digo, hay versiones del porqué de los golpes de Estado, ¿no? Hay versiones de qué es lo que pasa en Venezuela. Está la versión de la derecha, la versión del poder económico, y la versión real de lo que realmente está pasando, que es la versión de los pueblos que están claros políticamente, que en comparación con la terrible propaganda realizada por el poder económico, no alcanza a llegar, o alcanza a llegar en muy pequeño porcentaje a la opinión pública, ¿verdad? Porque es tapada la propaganda por los grandes centros de poder y sus grandes cadenas de radio y televisión y los diarios, ¿no? La prensa, que al servicio del capital tienen una versión determinada, ¿no? Yo recuerdo la versión sobre el golpe de Estado en Uruguay, que una versión del poder económico y sus medios de comunicación, que era que en el Uruguay el ejército había tenido que tomar el poder producto de que existía una guerrilla, ¿verdad? Y la guerrilla es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, ¿no? No hay mentira más grande que esa, pero la cuestión es que un joven que escucha eso le da la gracia al ejército por haber frenado a un grupo de locos que andaban matando gente. Entonces, claro, es una brutalidad eso, ¿verdad?
porque ya está comprobado científicamente que es una gran mentira. Para dar un dato, en 1972 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro estaba militarmente derrotado y el golpe de Estado cívico-militar se da el 27 de junio de 1973, quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Por eso para nosotros es tan importante, o sería importante, yo qué sé, parece que un gobierno popular, si algún día llega, en los planes de estudio, en los programas de estudio, debería de profundizar al máximo sobre el porqué del golpe de Estado, debería profundizar al máximo sobre el porqué de la formación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, ¿verdad? El papel de las organizaciones populares en la época, como forma de educar políticamente a la juventud, ¿no? Para que después la juventud pueda sacar sus propias conclusiones. Porque, digo, si nosotros tenemos habitantes que no tienen la capacidad de sacar sus propias conclusiones, se transforman inconscientemente en adictos a la información procesada de parte de los grandes centros de poder, ¿verdad? Si vos no podés sacar una conclusión de lo que está pasando en Venezuela, naturalmente vas a terminar repitiendo lo que recibís con mayor fuerza. Y naturalmente el poder económico llega en un 90-95% a la cabeza de la opinión pública internacional en comparación con el 5% que llega, si es que la opinión pública se preocupa en encontrar información sobre la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, al no tener cabeza propia, no ser un libre pensador, el libre pensador es aquel que tiene la información real, que tiene conocimiento para poder pensar, sacar conclusiones. Si vos a un joven le decís que en 1973 el ejército tuvo que salvar al país de la guerrilla, no es un libre pensador. Él en el futuro no puede sacar conclusiones sobre una realidad, porque está lo que tiene como base para el análisis es una mentira, ¿no? Entonces, si el análisis lo va a hacer sobre la base de una mentira, naturalmente no va a ser un libre pensador, ¿no? Los libres pensadores son aquellos que tienen como base una realidad. Entonces, sobre esa realidad vos sacás tus propias conclusiones. Por ejemplo, ¿quién defiende tus intereses? ¿No? ¿Por qué estás viviendo la situación que estás viviendo? En caso de llegar a una elección, ¿a quién votar? ¿Quién defiende realmente tus intereses? ¿No? ¿Por qué se me rebaja el salario? ¿Por qué la educación y la salud están en las condiciones que están? ¿Verdad? Entonces, vos sos un libre pensador que terminás concluyendo sobre bases reales, datos reales, el papel que podés llegar a jugar en beneficio no solamente de tus intereses, sino de los intereses comunes, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Sin embargo, los grandes medios de comunicación quedan como los que están transmitiendo, informando una verdad, y no es así, ¿no? Los grandes medios de comunicación defienden intereses económicos. En realidad, los independientes no existen, ¿verdad? Nadie es independiente, eso es una gran mentira. El decirse independiente es disfrazarse para lograr un espacio, ¿verdad?, para ser escuchado, y que a la larga o a la corta terminan defendiendo uno u otro interés. En realidad los intereses son dos. En política los intereses son dos. Un sistema capitalista, en política los intereses son dos. Los intereses del capital o los intereses del pueblo, ¿verdad? Totalmente contrapuestos. Y terminamos
prácticamente lo mismo que venimos diciendo hace un largo rato. Se da un golpe en 1973 en el cono sur de América Latina, tutelado, llevado adelante, ideado por los mismos de siempre, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial para acá, que son los Estados Unidos de Norteamérica, como forma de poder aplicar en los países que la situación estaba más complicada para sus intereses, los planes económicos neoliberales, ¿verdad? Que no es otra cosa que la transferencia de capital desde los sectores populares hacia los centros de poder, ¿verdad? Eso es el único objetivo. Por supuesto, después comienza un proceso de desbaratamiento de las organizaciones populares, y es lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Eso sería la segunda etapa. No solo se conforman con asaltar el poder, poner su brazo armado para aplicar el terror, ¿no? El miedo, la prohibición total de las organizaciones populares, y por supuesto el encarcelamiento, la desaparición, la tortura a fundamentalmente los hombres más claros, ¿no?, de las organizaciones populares, ¿verdad? Eso es un elemento fundamental, como forma de, primero, quebrar a los cuadros, quebrar a los dirigentes a través de la tortura, la muerte, ¿no?, ya directamente, años de cárcel, ¿no?, muchos años de cárcel, un trabajo psicológico, quebrar, dar un ejemplo al resto de la población que no había podido ser capturada, un ejemplo de no te metas, no te vuelvas a organizar, no nos vuelvas a enfrentar porque con nosotros no podés, ¿verdad? Lo mismo de siempre, quédate quietito en tu casa, hace caso. Yo les recomiendo ver La Patagonia Rebelde, es una película interesante que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no?, que después de una lucha larguísima de los trabajadores del campo allá en el sur de la Argentina, con la intervención del ejército en defensa de los dueños de la tierra, fundamentalmente de los intereses extranjeros, logran desbaratar, liquidar el movimiento de los trabajadores rurales y, por supuesto, fusilar a los máximos dirigentes, quiebran el movimiento y, bueno, y al final la cola de los trabajadores huelguistas que volvían a las estancias y el capataz que le tomaba los datos nuevamente y, entre otras cosas, le decía, bueno, ahora ya sabés, portate bien, si tu patrón dice que te pongan 4 patas y ladres, vos ladrás. Como diciendo, acá mandamos nosotros, contra nosotros no se puede. Esto que haya servido como ejemplo, ¿no? Eso es lo que, el resumen, ¿no?, de esta cuestión. La educación es un elemento fundamental, ¿no?, la educación política. Y bueno, este es nuestro humilde aporte. Claro que habría que profundizar mucho más. Estoy convencido que esto debería ser analizado por mucha gente en todos los medios de comunicación, porque realmente no va la vida a los países, a los pueblos, le va la vida cuando fundamentalmente los jóvenes no tienen preparación política. La no preparación política no es otra cosa que la puerta abierta al saqueo, ¿verdad? No es otra cosa que allanar el camino al poder económico para aplastarte. No es otra cosa que continuar perpetuando un sistema político, económico y social basado en el saqueo y en el robo. Eso es el sistema capitalista, ¿verdad? Es bueno recordarlo. El sistema capitalista se basa en el robo, en el saqueo, legal a través de leyes que lo avalan, que lo
que lo legalizan, ¿verdad? Increíblemente, ¿no? Increíblemente. Es de una injusticia sin precedente. Y qué increíble también cómo los que generan, producto del saqueo, la marginación, porque la marginación es producto del saqueo, la delincuencia es producto del saqueo, la droga es producto del saqueo, ¿verdad? Como ellos también tienen leyes que no castigan al poder que saquea, pero sí castiga brutalmente a los pobres que saquean. Mientras un pobre puede robar una cartera, yo qué sé, tal vez hasta un banco, un rico, en comparación, te robaría mensualmente 4 o 5 camiones con zorras de carteras, 300 o 400 bancos en el mes, ¿no? En comparación, ¿verdad? El saqueo brutal que el poder económico hace sobre las poblaciones, ¿no? Un ejemplo concreto del saqueo legal, permitido, ¿verdad? Vos sabés que la legislación en un país capitalista castiga duramente a cualquier ciudadano que no pague sus impuestos. Inclusive hay países en los que el no pagar impuestos está penalizado por el Código Penal y te pueden hasta meter preso. Qué increíble, en un país capitalista como el nuestro, una multinacional en un solo año, por no pagar impuestos legalmente, algo que lo realizó el Parlamento, se embolsa 1.750 millones de dólares. Eso es saquear a un pueblo, pero legalmente. ¿Cuántas carteras, no? ¿Cuántas robos a comercios, por ejemplo, de parte de cualquier poblador pobre, significarían 1.750 millones de dólares? Vaya, todo un pueblo robado, ¿no? Todos los comercios robados, todas las carteras robadas, se las lleva un grupo económico, ¿no? Si será injusto este sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no me da más el tiempo, yo quería pegarle un poco al gobierno, pero no me dio el tiempo, lo vamos a dejar para el sábado que viene, porque el gobierno tiene mucho que ver con estas cosas, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Nos vamos a encontrar el sábado, y este ha sido nuestro humilde aporte a la educación de lo que fue en nuestro país un 27 de junio de 1973, 43 años en que el brazo armado de las clases dominantes asaltan el poder para aplicar un plan económico de saqueo, sangre y fuego. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.